Gracias a Dios, hermanos, estamos ya en la hora 3 de nuestro Instituto Bíblico con la materia Epístolas Paulinas. Vamos a ver en varias sesiones la epístola a los romanos. Entonces tenemos aquí los temas principales: la elección de Israel, justicia por la fe, remanente de Israel, salvación a los gentiles, restauración de Israel, deberes cristianos, débiles en la fe, el evangelio a los gentiles, Pablo quiere ir a Roma, saludos a la iglesia de Roma y la doxología. Estamos viendo cada párrafo de Romanos. Ustedes pueden ver que hay muchos libros de consulta, ¿no? Algunos extraordinarios. Hay maestros de la palabra de Dios muy destacados que han escrito sobre estos materiales, pero esto lo sacamos directamente nosotros, de la palabra de Dios, párrafo por párrafo, y la idea es que los párrafos nos den el contexto completo de la carta a los romanos, que recordamos que el tema es la salvación por fe. Ese es uno de los temas, ¿no? En la carta, la salvación por fe. Y veremos por qué Pablo lo escribió de esa manera, ¿no? Como no tenemos hoy tarea, podemos avanzar. Recuerden que nada más en las horas par tenemos tarea y entonces se hace de una cuartilla sencillita, no es complicado y lo podemos tener toda la paciencia para poderlo hacer. Hablando de la elección de Israel, estamos en el capítulo 9, versículos 1 al 29. Pablo está triste por los judíos. Tienen adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto y promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales vino el Cristo, y sin embargo rechazaron al Cristo. La palabra de Dios no falló. La descendencia de Isaac, los hijos según la promesa, hijo de Sara, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios es justo y misericordioso. Jehová endureció al faraón. El Señor tiene misericordia de quien quiere. El hombre no debe altercar con Dios, como el alfarero sobre el barro, soportó la paciencia, la ira, los vasos de ira. Mostró riquezas de su gloria con los vasos de misericordia. Y el profeta Oseas expresó que llamaría pueblo suyo al que no lo era. Esto está en Oseas 2:23 y 1:10. El profeta Isaías habló de un remanente. Isaías 10:22, 23 y 1:9. La elección de Israel es un tema importante, hermanos, porque Romanos habla de que la salvación no es por ser judíos. De hecho, el día de hoy hay gente que piensa que alguien es judío y está bien con Dios, ¿no? No sé cuántos hemos pensado eso y decimos, bueno, si conoce la ley, el Antiguo Testamento, seguramente pues es justo. Pero los judíos no son justos hasta que llega Jesús a su corazón y sean salvos, ¿no? Entonces, aunque ellos son el pueblo de Dios, de manera que Dios destinó que de ellos viniera Jesús, el Salvador, fallaron. Dice Pablo que ellos fracasaron tanto que dice incluso Pablo, yo quisiera morir en lugar de ellos para que sean salvos, pero no son salvos. Entonces, por eso decimos a la gente, no porque son judíos de raza o de nacionalidad o de religión, son salvos. Necesitan a Jesús como Salvador. Entonces es muy importante esto para nosotros, ¿no? Y dice que Dios es la adopción y la elección. Es importante el tema de la elección porque Dios tiene la soberanía de elegir a quien Él quiere. Él, por soberano, eligió a Israel. Él, por soberano, nos elige como iglesia y tiene en muchas áreas de la vida de cada uno de nosotros, Él es el soberano y Él elige en cada situación. Pero nosotros somos responsables. O sea, Dios no decide por nosotros. Cada quien tiene que tomar su propia decisión, porque entonces decimos, bueno, si Dios quiere que lo haga, no, está mal el enfoque. Dios quiere, pero me toca a mí. La decisión, la responsabilidad, los compromisos, los cambios me tocan a mí. Aunque Dios tenga una voluntad, yo tengo que responder a la gracia de Dios. Recuerda que Israel no respondió a la gracia de Dios. Dice, de ellos son los profetas. ¿Cuántas bendiciones, no? Hombres de Dios, mujeres de Dios, les llamó pueblo suyo, los bendijo y sin embargo se apartaron de Dios. Lo malo de esto, hermanos, es que somos exactamente iguales. Nosotros a veces pensamos que como mexicanos posiblemente no seamos tan malos, ¿no? Somos exactamente iguales. Igual vienen bendiciones y no hemos respondido, igual no hemos entendido y nos descuidamos hasta que de verdad nos consagramos a Dios como quiere, ¿no? Dice por eso aquí el apóstol Pablo, aunque alterquen con Dios, Dios tiene una decisión. Israel no es salvo porque son judíos, son salvos cuando deciden seguir al Señor. Y luego viene un tema importantísimo, de hecho es el tema de la carta, la justicia por la fe. Este es tema de examen, ¿no? ¿Cuál es el tema de la carta a los romanos? La justificación por fe o justicia por fe. Eso es el tema. Aunque hay muchos subtemas, ¿no? Y hay mucho desarrollo del tema, nosotros tenemos que hablar de esto. Dice ahí, estamos en el capítulo 9:30 al 10:21, página 16 de nuestro material. Dice, los judíos no tuvieron fe
pero los gentiles sí. Israel tropezó en la piedra angular, que es el Señor Jesús, según Isaías 28:16. Pablo anhela salvación para Israel. En la ley mosaica había dificultades, pero en el Señor Jesús está la salvación. Predicamos la palabra de fe, confesar que Jesús es Señor y creer en Dios, que lo levantó de los muertos, creer en el corazón y confesar para salvación, creer en Él y no ser avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego. Al que interviniere en nombre del Señor será salvo. Que dice a quien Dios le predique, la fe es por el oír la palabra. Y en la página 17, un temita, los gentiles recibieron el mensaje de salvación, pero Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Ahí estamos con Salmos 19, Deuteronomio 13 e Isaías 65. Ahora, la justicia por fe, hermanos, quiere decir que nosotros somos perdonados cuando ponemos la fe en Jesús. No es por obras. Porque incluso muchos que venimos de un contexto tan religioso pensamos que por hacer cosas buenas, ¿no? Yo ya me merecí las cosas, ya hice lo bueno. Y hermanos, eso es una blasfemia contra la gracia de Dios. Si fuera por obras, Jesús no hubiera venido. Porque cada quien, bueno, con sobras, ¿no? Haz lo bueno, pórtate bien. No es por obras, es justificación por fe. Dice ahí claramente que, bueno, la justificación viene por Jesús. Los judíos no entendieron esto. Creían mucho en sus ceremonias, ¿no? Por eso nos preocupa la gente que es ritualista. ¿Sabe quiénes son ritualistas? Cristianos que porque van a un culto piensan que ya cumplieron. Que ya fui a la reunión, ya estuve ya en Navidad, ya bauticé a mis hijos, ya estuve en las cosas de Dios, ya me casé. Hermano, no basta con eso. La ceremonia es muy linda, pero no es el fondo. El fondo es el cambio de nuestro corazón. Entonces la justificación tiene que ser por fe, o sea, tener a Jesús en nuestro corazón. Dice Isaías 28:16 que Jesús es la piedra angular. Esto es importantísimo, hermano, porque aún el apóstol Pedro, que usted recuerda que un grupo religioso piensa que es el primer papa y que él tuvo como las llaves del reino, ¿no? No, nada más porque predicó, no se le quedaron las llaves. Ni usted cuando llega al reino espere buscar a Pedro, ¿no? ¿Dónde está Pedro con las llaves? No está. ¿Qué cree que sucedió nada más de momento y de manera ilustrativa, ¿no? Jesús dijo, bueno, te daré las llaves del reino porque Pedro fue el primer predicador, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos predicó y 3,000 se convirtieron. Oiga, era buen predicador, ¿no? Muy bueno. Entonces sí está como parte de, pero no es la piedra angular. De hecho, Pedro dice en el argumento, la piedra angular es Jesús. Segunda de Pedro, no es casual que diga eso. Porque como Pedro significa piedra para nosotros, ¿no? Como piedra chiquita, muchos piensan que Él es la salvación. Dice ahí en Mateo 16, ¿no? Que cuando dijo Jesús, de cierto, no te revelo carne y sangre, pero no eres tú la roca. La roca es la declaración de Pedro. Cuando dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia común piensa que por eso Pedro es el primer papa, ¿no? Si Jesús le dijo, eres la roca, es que son dos palabras. En griego, Petros es piedra chiquita y Petra es una gran roca. Y Jesús dijo, la Petra es la gran roca, lo que tú dijiste. Y el Petros eres tú, o sea, eres como una piedrita que va a confesar, pero no viene la salvación de Pedro, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay que ver bien la palabra de Dios para entender claramente. Y la piedra angular es Jesús. Lamentablemente quienes confían en Pedro como su papa, los papas actuales están muy equivocados. Totalmente errados, porque están malinterpretando lo que realmente decía Jesús. No que fuera Pedro, sino que es Jesús el Salvador, ¿no? Ahora, en la salvación de los judíos hubo dificultades. Algunas ceremonias no se entendieron bien, y de hecho Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Quiero misericordia y no sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Los sacrificios levíticos. Porque pensaban que por un holocausto, por ofrendar algo a Dios, una ofrenda ya estaban bien. Y dice ahí la palabra, no es por las obras que hagas. No es por las ceremonias, es porque entregas tu vida y de verdad cambia de tu corazón. Porque si no cambiamos de corazón, hermanos, aunque hagamos ceremonias. Porque sí nos encantan, ¿no?, las ceremonias y pensamos que ya cumplimos y no es correcto, ¿no? Ahora dice que predicamos la palabra de fe en el Señor Jesús. Entonces nosotros sí predicamos la justificación por la fe. Cuando alguien hace favor de escucharnos, lo que le tenemos que decir es, tú necesitas a Jesús. No me necesitas a mí, o a la iglesia, o el grupo. Son buenos los grupos, ¿no? Pero el que le va a dar la salvación es Jesús. Entonces la justificación siempre viene por la fe en Jesús como Hijo de Dios. Ahora luego tenemos el remanente de Israel. Dice, ¿y qué es esto? Bueno, el remanente de Israel está en el capítulo 11, versículos 1 al 10. Dice Pablo el apóstol, bueno, los judíos no son salvos porque son judíos.
Ya dijimos, ¿no? Incluso mucha gente nos lamentamos que porque van a un grupo judío se sienten salvos. Si ya sé hebreo, les van a enseñar hebreo seguramente, ya sé palabras hebreas, ya sé esto. Esa no es la salvación. De hecho, la salvación viene por Cristo, no por las palabras hebreas, ¿no? Aunque sepan muchas palabras hebreas, no salva eso. Se estudia por exégesis, por interpretación de la palabra, pero no por ir a una reunión judía ya estoy bien delante de Dios. De hecho, el gran privilegio es que estamos como iglesia cristiana. Nuestro gran privilegio es que somos creyentes, que Dios tuvo misericordia, alguien nos evangelizó la palabra llegó a nuestras vidas y ese es el gran privilegio que tenemos. Y ahora cada quien tomamos la decisión de seguir muy de cerca las cosas de Dios, pero no porque seamos parte de un grupo, ¿no? Y dice aquí Pablo, hay un remanente. La palabra remanente es un pequeño grupo. O sea, dice Pablo, los judíos ahorita no son salvos. Fíjese, qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque incluso cuando estábamos en Hechos, viendo la palabra de los Hechos, muchos de los judíos pensaban que aunque se hacían cristianos, seguían siendo como judíos. ¿Ve usted en Hechos? Cuando empieza la persecución contra Pablo, Pablo dice, ¿por qué me persiguen? Yo predico la palabra de verdad. Y le dijeron, no hemos oído nada de ti, pero estamos contentos de que muchos se han convertido y son fieles a la ley. Fíjese qué gran contradicción. O son convertidos o son fieles a la ley. No se pueden las dos cosas. Porque igual decían, te tienes que circuncidar y tienes que ir al templo de Jerusalén 3 veces al año. Hermano, no es correcto eso, ya pasó. O sea, tuvo una función didáctica, de llevarnos a la salvación. Pero venido Cristo, ya ni somos judíos, ni buscamos circuncisión, ni buscamos ceremonias, porque tenemos la bendición de estar en Cristo. Y dice Pablo, sin embargo, el remanente son los que van a quedar. Como los judíos crucificaron a Jesús, rechazaron el mensaje de salvación, están como en un receso. Ahorita no hay salvación con ellos, no hay bendición. Algunos son ortodoxos, ¿no? Usted conoce judíos ortodoxos, así que muy rigurosos en las cosas, pero no están buscando a Dios. Entonces no son salvos, necesitan la salvación. Pero ¿cuándo van a ser salvos? En el milenio. Por eso dice Pablo aquí, cuando Jesús reine en la tierra, el remanente de Israel surgirá. Claro, viene la gran tribulación, ¿no? Persecución horrible contra ellos. Y hasta después de la gran tribulación viene el tiempo en que Jesús reina en Jerusalén. Repetimos, la iglesia como en parte secundaria, la iglesia gobernará con Jesús hasta el milenio, pero el gobierno principal es de Jesús con los judíos. Y entonces nosotros gobernaremos ahí de manera secundaria, pero no es lo más importante. Lo importante es que somos salvos por la gracia de Dios. Con cuerpos regenerados ya, renovados, regresamos a la tierra. Algunos decimos, si ya estoy en el cielo, ¿para qué regreso? Bueno, es el plan de Dios. Que estemos aquí 1000 años siendo un pueblo justo, ¿no? Y entonces sí los judíos reconocerán a Jesús y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque reconocen a Jesús, no porque son judíos. Entonces es importantísimo ver eso del remanente de Israel, ¿no? Luego viene la salvación de los gentiles. Tenemos ahí el tema, capítulo 11, versículos 11 al 24. ¿Cuál fue la situación con Pablo? Que Pablo sí entendió el evangelio. Porque los otros 12, los apóstoles en Jerusalén, no lo entendieron completamente. O sea, si eran salvos, imagínense, hablamos de los 12 apóstoles y judíos ahí en Jerusalén, pero seguían todavía con la idea de circuncidar, todavía con la idea de estar en el templo de Jerusalén, ¿no? Recuerdan que Jesús le dijeron, Señor, aquí están los edificios del templo. Herodes el Grande hizo el templo en 46 años. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. O sea, no es el templo lo que les da salvación. No es el que estén ahí, es que lleguen a estar en las cosas de Dios. Pero cuando Pablo predicó la palabra de Dios fue con los gentiles, ¿se acuerdan? Dice Pablo, bueno, si ustedes como judíos no quieren, habrá quien sí quiera. Y ahí viene la salvación para nosotros. De manera que Pablo usa como un olivo, ¿no? Dice, Israel es el olivo puro y nosotros somos como un injerto. ¿Cuándo saben injertos, no? O sea, se mete algo que no es original para que tenga la savia de un vegetal vivo y cambie, tenga mejor calidad, ¿no? O sea, nosotros no somos el olivo. O sea, la salvación no inició con nosotros, inició con los judíos. Pero como ellos no quisieron, ahora nos toca a nosotros. ¿Quién es el que está en el mundo, Israel o la iglesia? Pues Israel está como nación, pero la iglesia está predicando la salvación. Nosotros, porque somos mexicanos, o del país que seamos, de la raza que seamos, lo importante no es eso. Lo importante es que estamos en Cristo. Pero hay un remanente. El remanente de Israel al final llegarán por la gracia de Dios. Y la salvación ahora se predica a los gentiles. Por eso decimos, ¿no? Usted recuerda incluso cuando Pedro, gran apóstol, ¿no? De los 3 principales, Pedro, Jacobo y Juan,
los 3 principales apóstoles en Jerusalén. Llega Pablo y Pablo es más excelente. Tiene más cultura, tiene idiomas, por eso decimos no está mal estudiar, ¿no? Porque hay quienes no quieren ni estudiar. Nada más con pura oración. Pues no, hermano, la oración es básica, pero hay que estudiar. Y Pablo era un erudito, ¿no? Entonces cuando llega Pablo, dice Pedro, él dice cosas que ni yo entiendo. Imagínense nada más, ¿no? Y es el gran apóstol. Entonces hay cosas de niveles, diríamos, ¿no? Pedro tenía un nivel y Pablo tenía un nivel superior en cuanto a que predicarle a los gentiles. Si la iglesia se hubiera quedado con Pedro y los 12, no hubiéramos llegado a ser salvos nosotros. Teníamos que ir a Jerusalén y buscar ahí las cosas de Dios, pero no es el plan de Dios. Por eso dice la palabra de Jesús, hoy tu casa es dejada desierta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus pollos y no quisiste? ¿Cuál es el problema? Que no quiso. No es que Dios no lo hizo, es que ellos no quisieron. Igual que nosotros. El que no quiere, hermano, pues aunque Dios sí quiere, ¿verdad? Es mi decisión, tomar la decisión por las cosas de Dios. Entonces, la salvación se predica a los gentiles. Y Pablo iba a los gentiles siempre. Aunque siempre en Hechos vemos que llegaba a las sinagogas. O sea, les seguía predicando a los judíos. Pero ahí fue donde empezó la persecución. Exactamente por judíos muy ortodoxos que estaban en contra de lo que Pablo predicaba y estaban contradiciendo. Porque ellos querían seguir en su estatus religioso, circuncidando niños en el templo de Jerusalén, con las ceremonias ahí nada más, y no tener la visión de la salvación de las naciones. Usted sabe que hoy la salvación es universal, pero en cada cultura tiene particularidades, ¿eh? Hay cristianos en otros países que son muy diferentes de nosotros. De hecho, no cantan lo que nosotros cantamos, ¿no? O no son los templos como los nuestros, y sin embargo son cristianos. Entonces lo importante es que un cristiano entienda todo eso y digamos, bueno, gracias a Dios que hoy la salvación es para los gentiles, o sea, nosotros no somos judíos. Por eso cuidado con andar judaizando. Las iglesias que se quieren ser muy judías, ¿no? Si les saludan con shalom, sálgase del salón, por favor, hermano, porque ¿cómo shalom? Yo no soy judío, soy mexicano y bastante mexicano, ¿no? Entonces, es que tienes que aprender palabras hebreas, no tampoco. Si hubiera sido así, Jesús lo hubiera dicho, ¿no? Aprendan hebreo. ¿Alguna vez Jesús dijo que aprendan hebreo? ¿No? Nos dijo que en nuestro idioma, ¿no? En nuestra cultura. Entonces es muy importante que no nos confundamos. No somos judíos. Porque hay incluso iglesias que tienen la estrella de David. Hay cantos muy judíos, ¿no? De hecho, hay hermanos que cantan para Cristo muy al Antiguo Testamento. Como muy judío, ¿no? De hecho, es hasta palabras en hebreo. Y ahí tenemos como un retraso. No nos hace falta. Nosotros no nos hace falta algo así como hablar hebreo, para nada, ¿no? O usar ropa judía y cosas así, ¿no? Tenemos la libertad en Cristo de tener la bendición en las cosas de Dios. Luego viene el tema 5, restauración de Israel. Estamos en el capítulo 11, versículos 25 al 36, página 17 de nuestro material. Dice que Israel ha acontecido endurecimiento en parte, pero será restaurado. En cuanto al evangelio, son enemigos. Los dones de Dios son irrevocables. Los creyentes eran desobedientes, pero alcanzaron misericordia. Dios sujetó a todos en desobediencia. La sabiduría de Dios es profunda. Nadie entendió la mente del Señor. Nadie le dijo al primero para que Él recibiera de ellos. Y de Él son todas las cosas. Esto es autoridad. Estamos viendo versículo por versículo. Nada más que no todo el versículo. Vemos la parte principal porque si no sería un material grandísimo, ¿no? Van a ser como 90 páginas de la materia, serían como 150, ¿no? Entonces por eso recortamos los versículos, pero lo principal es lo que está diciendo ahí. Dice que hay una restauración para Israel, o sea, Dios les va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Recuerda que Dios le dijo a David, de tu descendencia levantaré un rey que gobernará para siempre. David no entendió muy bien, pensó que sus hijos así inmediatos iban a ser reyes. Jesús vino 1000 años después, ¿no? Y Jesús no es hijo biológico de la familia de David, pero es hijo de María, ¿no? Sí, es hijo de María, que es hija de Natán, ¿se acuerda? Ahí Lucas 3 y Mateo 1 hablan los dos linajes. Mateo 1, el linaje real de Salomón, y Lucas 3, el linaje de María. Y no es David y Salomón, es David y Natán. Y de otro hijo de David vino Jesús 1000 años después. Claro que María y José eran de la casa de David, pero después de 1000 años ya no eran biológicos, ya no eran cercanos biológicamente, ¿no? Por eso dice ahí que no fue un incesto, fue la bendición de Dios para Israel. Y dice, entonces habrá una restauración para ellos cuando reconozcan a Jesús. Por eso si usted conoce a un judío que se quiere acercar a Dios, dígale, necesitas a Jesús. Para que tú te acerques, necesitas a Jesús. No porque seas judío ya eres salvo, ¿no? Porque traen esa mentalidad de ellos. Piensan que porque ya son judíos ya no hace falta a Jesús. Y tenemos que evangelizarlos también a ellos, pero hasta que reciban a Jesús. Luego tenemos ahí entonces de esta salvación para los gentiles, ¿cómo viene? Que Pablo cambió.
Y dijo, bueno, si no quieren los judíos, ahora vamos a los gentiles. Por eso hay una cosa muy importante, hermano. Cuando estudiamos misionología, es la materia, ¿no?, de los misioneros. O sea, el misionero no puede llegar con su cultura. Si usted de mexicano llega vendiendo mole a otro país, hermano, ya se equivocó. Porque hay que hacer lo que hacen allá. ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Y los misioneros es lo que hacen, cambian su mente, ¿no? Recuerda que hay misioneros que han cambiado hasta su forma de vestir. Porque dicen, ay, es que voy a... Como mexicano, como México no hay dos, sí está muy lindo México, pero no es lo máximo. Para ir a otros países con el evangelio, tenemos que llegar al país y ver la cultura. Entonces los misioneros aprenden el idioma, ¿no? Tardan años. Hay misioneros que tardan hasta 5 años para poder hacer el idioma, apenas el idioma de una cultura y ya luego predicar el evangelio. O sea, no está tan fácil. Pero sí es muy importante que no esperemos que lo hagan como nosotros. Porque sí, a veces tenemos mucho, se llama etnocentrismo. O sea, que mi grupo étnico es el más importante. Y no es así. Cuando yo llego allá tengo que cambiar y no voy a ser exactamente como ellos. En México fuimos muy evangelizados por los Estados Unidos, ¿no? Y tenemos hasta cantos en inglés, ¿sabe? Y cantos que no tienen nada que ver con la iglesia y se cantan muy lindos porque les gustan en Estados Unidos. Pero no estamos en Estados Unidos, estamos en México. Hasta que decidimos, bueno, no voy a seguir como lo hacen los Estados Unidos, ¿no? Voy a seguir las cosas de Dios como Dios quiere que las siga, porque entonces ya no voy a estar exactamente como Dios quiere. Luego tenemos ahí los deberes cristianos. ¿Cuáles deberes cristianos? Capítulo 12, 1 hasta el 13, 14. Son 2 capítulos. Recuerde que la Biblia no surgió con capítulos y versículos, se añadió mucho tiempo después. Por eso a veces un capítulo parece que lo cortan y decimos, no, como que no corta el tema, como que tiene que continuar. Por eso estamos capítulo 12, 1 hasta el 13, 14. Para nosotros es la división correcta, ¿no? Deberes cristianos. El apóstol ruega a los creyentes que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, no conforme a este siglo. Pensar de sí con cordura, somos un cuerpo en Cristo, esto es santidad. Teniendo diferentes dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia, el amor sin fingimiento, amarse los unos a los otros, son dones y ministerios. Diligencia, fervor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, bendecir a los que les persiguen, gozarse con los que se gozan, unánimes, no altivos, que tengamos esa sencillez, no sabios en la propia opinión. No pagar a nadie mal por mal, estar en paz con todos los hombres, no vengarse, dar de comer al enemigo, no ser vencidos de lo malo, someterse a las autoridades, son establecidas por Dios, hacer lo bueno y no hacer lo malo, y por causa de la conciencia, pagar tributos, respeto y honra, no deber a nadie nada, al prójimo más que amarnos unos a otros, ¿no? Como a nosotros mismos. Esto es testimonio. El amor no hace mal, la salvación está más cerca, la noche está avanzada, sabemos que andamos de día, venimos por la venida de Jesús pronto, ¿no? Y no proveer para los deseos de la carne. ¿Cuántos deberes cristianos? Son muchos. Entonces es muy claro que si lo llama como un deber, no es cuestionable, ¿no? No puedo ver si quiero o si no quiero. O sea, Dios dispone todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es presentar nuestra vida como un sacrificio vivo? O sea, que mi consagración es lo que Dios quiere. Porque ellos tenían sacrificios muertos, ¿se da cuenta? El holocausto, nada más la ofrenda de paz no podía no ser cruenta, o sea, de sangre, pero los demás tenían pura sangre. Siempre había muerte en un sacrificio. Y muchos pensamos en la muerte, ¿no? No sé a cuántos nos impacta mucho eso. A nosotros, hace muchos años que estudiamos en Ciudad Juárez, un nivel de instituto bíblico, y una de las materias era Antiguo Testamento. Mi esposa siempre me ganó las calificaciones, ¿no? ¿Quieres saber quién es mejor? Ella me gana siempre. Sí, me gana. Pero la cuestión era que nos enseñaron del sacrificio de Jesús. Y entonces unos compañeros hicieron el sacrificio de un corderito, pero lo mataron. Ustedes son de los míos, hermano. Gracias. No me quedé solo. O sea, se siente muy feo, ver que matan a un corderito en la sangre y que llora y todo eso. Dijimos, no era necesario, ¿no? Y bueno, era un instituto, luego les platico del instituto cuando quieran, pero no son perfectos. La gente en los institutos no son ángeles. A veces más bien tenemos muchos errores y a pesar de eso, pues Dios nos bendice, ¿no? Y decimos, bueno, ¿para qué matan a un corderito? Digo, pues para que sientan lo que se siente. Dijimos, ya sentimos, ¿no? No hacía falta. De hecho, se mueren todos los días, sí, pero no los estoy viendo. Ni lo hago por gusto, ni por una materia, ¿no? Entonces, así están los institutos a veces, ¿no? Tienen algunas tendencias y cosas, pero ver morir a un cordero es desagradable.
Los que somos de ciudad nos entienden, ¿no? Los que nacieron en la provincia donde matan animales entienden un poco mejor. Nah, yo mato las gallinas, les torce el pescuezo y ya quedan listas, ¿no? O les cortan aquí, ¿no? Para que se desangren y eso, guajolote. Se llaman totorno ahí en Veracruz. Yo sentía feo cada que los mataban guajolotes y gallinas, ¿no? Porque aquí nunca las mato. De hecho, no quiero matar ni moscas. Bueno, moscas sí, y arañas, pero algo más de eso, nada. Y mataron un corderito. Entonces, hermano, se siente muy feo. Pero esta era la idea de la muerte. La sangre huele mal. El animal, pues, está agonizando, ¿no? O sea, era muerte. Entonces, nuestra vida con Dios no es de muerte, es de vida. Presenten a Dios sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ya no hace falta hacer esos sacrificios, gracias a Dios, ¿no? Pero nosotros, nuestra vida es como un sacrificio para Dios. Y aquí la palabra sacrificio es eso, no que me cuesta, sino que es agradable a Dios. Si le quiere agradar a Dios, no pida sacrificios, ni haga sacrificios, sino viva de una manera vital, de una manera buena, ¿no? Porque hay gente que luego sufre y dicen, ay Señor, para mí sacrificio es mi suegra. Para mí, no sé si los que están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Hacemos una votación? Para mí mi sacrificio es mi esposo. Tú eres mi cruz. Pues solo que se casó con cruz, hermano, porque hay cruz hombre y cruz mujer, ¿eh? Mis hijos son mi cruz, tampoco. Menos, ¿no? O sea, ya no es por sacrificio, ni por rechazo, ni por desagrado. Le estoy agradando a Dios. Dejé mis vicios, dejé mi forma de hablar, dejé cosas que me gustaban mucho y que Dios reprueba. Ahora soy un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, mi vida es algo bueno para Dios. Por eso, hermano, conságrese a Dios. A nadie más, ¿no? Nos consagramos a Dios. Es muy personal. Mi consagración es con Dios y soy como un sacrificio que le agrada a Dios. Y cada cosa que vivo tengo que aprender a hacer como es mejor, ¿no? Luego dice, piensen de sí con cordura. O sea, no se crean más importantes que otros. Porque hay quienes se creen más inteligentes o más bonitos que otros y esto trae muchos problemas, hermano. Porque el que se cree más inteligente, pues nunca quiere que le enseñen, ¿no? Si yo sé más, yo soy más inteligente y yo soy más que tú. Pero hay inteligentes, sin embargo, no hay que presumirlo, ¿no? O porque son bellos físicamente algunos, yo soy más bonito o más bonita. Pues tampoco es la competencia, ¿no? De hecho, la belleza física puede ser buena o mala. Si estamos consagrados a Dios, qué bueno. Y si no, hermano, causa muchos problemas, ¿no? Entonces, no es lo más importante. Por eso dice aquí, piensen de ustedes con cordura. O sea, no se sientan mejores que los demás. Dice incluso el apóstol, siéntanse como menos que los demás para que nunca tengan soberbia. Por el que algunos, la soberbia es nuestro enemigo número uno. ¿Quién tiene más likes que yo? ¿Quién es más bonito que yo? ¿Quién predicó mejor que yo? ¿Quién hizo mejor que yo? Y esa competencia nos mete en un problema fuerte. Porque estamos buscando ya no las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Por eso decimos ahí, bueno, pienso de mí con cordura. No soy ni el más inteligente, ni el mejor, ni nada de lo que usted vea como algo valioso. Soy una parte de. Y de hecho, lo que tengo de parte, ¿quién me lo dio? Pues me lo dio Dios. O sea, no es porque yo generé, Dios nos da las cosas. Nosotros trabajamos y administramos, pero Dios da las bendiciones. Entonces es muy importante que siempre reconozcamos a Dios. No se comparen unos con otros, dice aquí. No se sientan mejores que los demás. Tenemos diferentes dones. Dice ahí, versículo 6 al 10, servicio. Recuerda que es varios dones. Ahí tenemos dones y ministerios. Por eso algunos se confunden, ¿no? Y sacan listas de muchos dones y muchos ministerios. Nada más hay 7 ministerios secundarios y 5 básicos, y los dones son 9. Pero aquí están mezclados, ¿no? Profecía. O sea, ¿cuántos predican bonito, hermano? Gracias a Dios, ¿eh? O tienen esa capacidad, prediquen. ¿Para qué es ese don? Para usarlo. No para que presumamos, pero es bonita la profecía, ¿no? Servicio. Un don de servicio, hermano, es gente que siempre está ayudando a los demás. Es importantísima la gente que sirve y lo hace de corazón. Entonces es importante el servicio. La enseñanza. ¿Cuántos son buenos para enseñar? De hecho, aquí la palabra es didácticos en griego. Sean didácticos. Los pedagogos saben, ¿no? Los maestros. Es una manera ordenada de presentar y clara lo que quiero enseñar. Porque algunos traemos una revolución de ideas, hermano. No sé cuántos tuvimos maestros pues muy eruditos en su materia, pero que no sabían enseñar. Lo explicaban todo a su manera, ¿no? O muy profundo, o muy desordenado, y tenemos que captar las ideas. Entonces no son didácticos. Y aquí los que son maestros tienen que ser didácticos.
desde los niños, adultos, jóvenes, en cada clase, la gente que enseña con claridad es buena. La exhortación no es regaño, porque hay muchos que piensan que exhortar es regañar. Fíjese que la palabra regaño no aparece en la Biblia. De hecho, hay amonestación o corrección fuerte, pero aquí la palabra exhortación es paráclesis y viene de paracletos, que es el Espíritu Santo, el consolador, ¿no? Entonces, alguien que como el Espíritu Santo se acerca y consuela, sí señala lo que está mal, pero lo señala con amor. Por eso decimos, no regañando, ya les dije, yo soy así. No, hermano, con amor. ¿Podrías decirlo con amor? Sin tanto enojo, sin tanta violencia, y la gente lo va a apreciar más que el que llega con ese autoritarismo, ¿no? Hay mucha gente autoritaria en las iglesias, no sé cómo, pero ahí está, ¿no? Que el hermano predica bien fuerte, la hermana te echa unos ojos, así esos ojos, ¿no? Hermano, eso en Cristo no funciona, porque estamos con la idea de que las cosas funcionen bien. Y entonces hay que hacer una exhortación, o sea, una corrección con amor. Los que reparten, o sea, los que administran en la iglesia, ¿sabe qué es importante eso? Muchas cosas se reparten, ¿no? Los dones, los talentos, las ofrendas que damos, las cosas de misericordia. Entonces es muy importante. La gente que preside, ¿cuántos aquí son buenos en la alabanza? Presiden. Están al frente de un grupo. Esos son los que presiden, ¿no? Hacer misericordia es de lo propio dar. Es diferente repartir que hacer misericordia. Repartir es de lo que la iglesia junta y lo damos a los demás. La misericordia la hacemos de nuestros recursos. O sea, con mi bolsillo yo hago misericordia. No estoy pidiendo que alguien me dé. Yo sé que alguien tiene necesidad y lo hago. Ahora, no todos somos misericordiosos. Algunos, incluso muy prósperos, no dan ni el saludo, ni en defensa propia. No vuelve a ver a nadie, hermano, por favor, pero ¿sucede o no sucede? Pues sí. Dios les prospera, pero son nada más para ellos, ¿no? Entonces, Dios me prospera para que le dé a Él, me da para mis necesidades y mi familia y también para otros. Por eso siempre enseñamos para quiénes, para otros. No es fácil, ¿no? Pero hay que darle a quien tiene necesidad. Todos caemos en enfermedades, cuestiones de accidentes, situaciones difíciles y, hermano, hace falta ir la misericordia. Y ahí viene la gente que hace mucha misericordia. Yo recuerdo al papá de mi esposa, Rafael Baela, era un hombre de mucha misericordia. No, algunos lo conocieron, ¿no? Murió hace un año más o menos, pero veía una necesidad y la suplía. No había que decirle, ni estarle pidiendo, ni diciendo, lo hacía. Y eso no todos lo tenemos, ¿eh? Y lamentablemente no todos lo aprendemos tampoco, ¿no? Y es gente que de sus recursos le da a los demás. El amor sea sin fingimiento, o sea, no se amen con hipocresía. Ay, qué lindo eres, qué bien me caes. ¿Cómo te llamas? Imagínense nada más. Si no se acuerda cómo me llamo, no se preocupe. A mí tampoco se me pegaban los nombres de todos, ¿no? Entonces, luego dice, amarse los unos a los otros. Otra cosa importante, diligentes en las cosas. Con diligencia en las cosas que hay que hacerse, ¿no? Fervor, gozosos en la esperanza. O sea, que no se nos vaya el gozo, porque ciertamente tenemos dificultades. Pero hay gente que pierde el gozo con mucha facilidad. Y claro que es difícil, pero aprendo a vivir con gozo. Las cosas difíciles las puedo usar para la gloria de Dios, ¿no? Bendecir a los demás. Y dice una cosa muy importante, dale de comer a tu enemigo. O sea, no a tu amigo o a tu conocido, a tu enemigo. ¿Cuántos tenemos enemigos, hermano? Pues hay que arrepentirnos, porque no es correcto. Pero si alguien me odia, yo estoy obligado a darle de comer, incluso a servirle. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Eso es lo más profundo del carácter. Porque hay quienes son muy lindos con los que les son cercanos, ¿no? O sus amigos o familiares. Ay, qué lindos somos, sí, pero mi enemigo. Por eso dice ahí, ascuas de fuego como montones, ¿se acuerda? Es como un juicio. Como dejar que se dé cuenta de su necesidad y entonces cambie. Porque me odió o le odié o nos hicimos daño o lo que sea, ya hay que buscar el perdón. Hay que superar eso, ¿no? Y no tener ese odio contra esa persona. Si usted dice, ay, no aguanto a tal persona, no diga que viene aquí a Coacalco, por favor, hermano, porque nos da mucha pena lo que algunos luego dicen, ¿no? Hay cosas que nos da gusto y hay cosas que dan pena. Entonces no puedo odiar, tengo que amar a la persona. Si alguien me dañó, me lastimó gravemente, yo estoy obligado a perdonarle. No que vaya que me haga más daño, pero sí, a que ya no tenga el dolor por lo que me hizo, ¿no? No tenga ya el sufrimiento por las cosas que pasaron. No paguen mal por mal, o sea, me voy a vengar. Ahora sí, esta es la mía. Ahora me tocó, pero vas a ver cuando cuando me toque repartir hasta golpes, ¿no? No, hermano.
Eso no está bien, no es correcto delante de Dios, ¿no? Someternos a las autoridades. Y Pablo le habla a la iglesia que tenía como rey a Nerón. El emperador era Nerón, o sea, no hablamos de un gobernante lindo, ¿no? Porque, ay, me gusta un gobernante, qué bueno, y qué malo. Pero no estamos porque sean buenos o malos, estamos sujetos porque Dios quiere. Aún los tributos y las cosas de Dios hay que estar en eso. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Aquí hay una lección importante. Hay personas fuertes en la fe, que así tienen un carácter, o están en Cristo, llevan años, o están ya en las cosas de Dios, y hay quienes son débiles. Hay quienes de todos se espantan, ¿no? Hay quienes a todos les parece malo, y aquí tenemos una enseñanza. Dice Pablo, bueno, a lo mejor lo que tú comes no te daña a ti, pero si daña a tu hermano, limítate por amor. ¿Cuál es la enseñanza? O sea, limitarme por amor es que aunque a mí no me haga daño, si alguien le puede hacer tropiezo, lo dejo de hacer. Porque a lo mejor se va a sentir mal. Fíjense, hace muchísimos años iniciamos el Instituto Bíblico. Ya son 35 años, ¿no? Y tenemos ahí en la casa de ustedes, en Ojo de Agua, un salón, como una extensión de aquí del instituto. Nadie estuvo ahí, creo, en ese instituto, ¿no? Pero en esa ocasión invitamos a unos hermanos de más allá de Tonanitla. También los pueblos que están ahí, ¿no? Entonces vinieron al instituto, les faltaba doctrina, querían doctrina, no les cobrábamos nada, les decíamos bienvenidos. ¿Sabe por qué dejaron de venir? No le puedo decir, no, así le digo. Porque partimos una rosca de Reyes. O sea, era 6 de enero y las roscas de Walmart están riquísimas, ¿no? Son las únicas que están ricas, pero bueno, no había Walmart. Pero como alguien trajo una rosca y dijeron, ¿nos dan un cafecito? Pues sí, ¿qué tiene el cafecito con la rosca, no? Se ofendieron tanto, hermano, que no regresaron. Nos dejaron de hablar, lo cual nos dolió en el alma, ¿no? Entonces decimos, si alguien no quiere, hermano, lo siento mucho, pero no estamos pecando en esto. Sin embargo, el concepto aquí es que si yo como una rosca de Reyes y ofende a alguien, mejor no la como. Para que no se ofenda. Porque me limito por amor. Puede ser el vestuario, el arreglo personal, el trato, muchas cosas en las que hay que limitarnos porque hay gente a la que le estorba. Y entonces no dice aquí, tú tienes que compensarte a ti mismo, hazlo como tú quieras, no dice tú, por amor a los demás. Aunque la situación no parezca grave, por las personas que están ahí con alguna dificultad con eso, recíbelos como débiles en la fe. Hermanos, es que aquí, ¿por qué hacen esto, aquello? Una vez una persona se ofendió porque aquí predican las mujeres. De hecho, queremos que sigan predicando, ¿no? Y eso no me afectó de nada. ¿Por qué? Porque estamos en lo correcto. Si la mujer tiene ministerio, y ahorita hablamos de eso, ¿no? Y sirve a Dios, está bien, pero hay gente que se ofende. ¿Cómo aquí dejan que las mujeres? ¿Cómo aquí no tienen velo? El velo era muy judío para las de Corinto y Éfeso. En las demás iglesias ni siquiera se menciona. Y son 13 cartas, ¿no? Entonces hay que ver los porcentajes de algo que se dice, por qué se dijo, para qué se dijo, y que no le estemos imponiendo a otros, hermanos. Porque hay gente que impone estas cosas, ¿no? Eso sí no vamos a meter ni el velo, ni cosas así, pero algunas otras cosas sí. O en este Día de Muertos, ¿no? ¿El pan de muertos está riquísimo o no, hermano? ¿Cuántos nos van a invitar? Ah, bueno, los vamos a invitar. Y hay quien se ofende. No, ¿cómo? Esto es un altar. Aquí viene alguien que predica. Ya predicaba aquí, y se fue por eso. Porque un día alguien trajo pan de muerto y se súper ofendió. ¿Cómo? Esta es acera, hija Isabel. Y dije, ay, hermano, no, es pan. Es pan, pero si usted quiere, discúlpeme, ¿no? Y igual se fue de la iglesia. Sin embargo, hermanos, hay quienes son débiles. Entonces, por favor, limítese por amor. En lo que usted haga, no, yo soy, no me hace daño, sí, no me hace daño, pero si a alguien le hace daño, yo lo dejo de hacer por amor a ellos. Porque muchos somos autocomplacientes. O sea, como a mí me gusta, así lo hago. Aunque caiga quien caiga. Y hermano, no se vale. Por eso decimos, lo que no está bien en justicia, tenemos que dejarlo. Lo que sea básico, que la palabra autorice, tenemos que seguirlo viendo de una manera especial. Punto 8. El Evangelio de los Gentiles es, otra vez Pablo dice, el Evangelio ahora se está llevando a los Gentiles. Por favor, no exijan que se judaicen. Que hablen hebreo, que los niños sean circuncidados, que el templo de Jerusalén, no, ya nada de eso. Ahora los gentiles tienen una gran libertad y bendición. Hace muchísimos años un misionero estaba predicando el Evangelio y les habló del cordero, pero no había corderos. Estamos hablando de Indonesia.
y misioneros ahí sirviendo, ¿no? Entonces les dijo, es que es un animal que se come. Y le dijeron, ¿cómo es el cordero? Pues no había corderos. ¿Y sabe qué le llevaron? Un babirusa. Así como jabalí. ¿Usted haría la Santa Cena con jabalí? Pues sí es misionero. Pero si no es misionero se ofende. ¿Cómo con jabalí? Y como no había vino, gracias a Dios, tampoco ahí, lo hicieron con agua. Dijo, miren, es como un animal que se come, es comunión, ya entendieron los de Indonesia el Evangelio. O sea, no es como yo creo, es como la gente lo entienda. Y lo que era libertad en este caso no era un cordero ni era el jugo de uva, pero se puede hacer la Santa Cena, ¿no? Y es muy bonito que las cosas sucedan por amor, porque el Evangelio ha llegado a los gentiles, o sea, ya no es tan judío. Por eso si alguien se ofende, es que a ustedes les falta decir shalom, les falta hablar en hebreo. No, hermano, gracias. Mire, tenemos que estudiar hebreo para interpretar el Antiguo Testamento, pero no porque se va a enseñar o porque ya vamos a ser judíos. La moda es lo judío, hermano, pues no, tampoco. Realmente la cuestión aquí es que estemos bien en las cosas de Dios. Pablo se propone ir a Roma. Es interesante, porque la iglesia de Roma se fundó por creyentes a los que Pablo evangelizó en otras ciudades. Pero Pablo no había ido a Roma. Y era la capital del imperio. Entonces era muy importante la iglesia ahí. Por eso Pablo dice, yo quisiera ir a ustedes, pero no he podido. ¿Y aquí qué aprendemos, hermano? Pues que la obra depende de Dios. No de alguien tan grande como Pablo, ¿no? Entre nosotros puede haber gente grande en el evangelio, qué bueno, pero no depende de esa persona. Depende de Dios. Y ya cuando estaban en Roma como creyentes, incluso dice Pablo, los de la casa de César. O sea, había sirvientes cercanos a Nerón que ya eran cristianos. Funcionarios, hombres y mujeres importantes, hombres y mujeres muy pobres, había de todo. Y Pablo no había ido ahí. Por el contexto de las cartas entendemos que Pablo llegó preso. Unos 10 años después llegó preso y no llegó predicando el evangelio, llegó a la cárcel. Pero desde la cárcel edificó la iglesia. O sea, a veces nuestros planes son unos y los de Dios son otros. Y nosotros decimos, bueno, nos entregamos en las cosas de Dios. ¿Qué tenemos con los saludos? Los saludos, hermano, no los quiero leer por tiempo y por ganas, pero mire, hay muchos hombres y mujeres en Roma. Pero ¿cuántas mujeres hay allí? Hay 8. Yo los volví a contar ayer. Son 8 mujeres. Porque aquí tenemos otra diferencia de opinión. Hay iglesias que piensan que la mujer no tiene ministerio. Es que Pablo dice, 2 veces, Pablo dice, a la mujer se le prohíbe el evangelio y se le prohíbe enseñar a hombres. Porque en esas ciudades, recuerdan, había prostitución y había otras cosas de mujeres en religiones y por eso no era bueno a que se predicara ahí las mujeres. Incluso donde sí se usan velo las mujeres, ¿no? Ahí se dice eso. Pero a las demás iglesias no se les dice nada. Y aquí tenemos a muchas mujeres en el ministerio. Yo creo, hermano, que es muy machista y muy limitado el enfoque, muy reduccionista, las iglesias que piensan que la mujer no tiene ministerio. Incluso, le digo de mi corazón, creo que algunos hasta tienen miedo de las capacidades de las mujeres. Porque tienen muchas capacidades, ¿no? Cuando Dios nos concedió hace muchos años ir a Corea, el 97% de las células las dirigían mujeres. No acompañaban, dirigían. Pero cuando el pastor John Guichol les dijo, ¿quién quiere dirigir las células? Los hombres no quisieron. ¿Pasará o no pasará, hermanos? Pueden y no quieren. Entonces se súper molestaron porque el hermano pastor dijo, ahora las mujeres dirigen. Y nos tocó ir a una célula de mujeres. Fue una bendición, muy bonita. Puras mujeres. Lo más difícil era hincarse en el suelo para sentarse. Ya ahorita no podría ni de defensa propia hacerlo, ¿no? Pero en ese momento lo hicimos. A ver, siéntese en el suelo. Pero puras mujeres. O sea, las mujeres siempre tienen ministerio. Aquí habla Pablo de Priscila. ¿Qué era Priscila? Pastora. No era diaconisa, ¿eh? Porque incluso hay algunos lugares donde a la mujer no le dan el título de pastora. Mi esposa y yo fuimos a una iglesia de una denominación que ahorita no puedo decir. Íbamos a estudiar, queríamos estudiar. Y pensaron que éramos de su denominación. Dijeron, ¿saben qué estudien? Y cuando quisimos estudiar, dijeron, nada más que ella puede nada más estudiar 3 años, usted 5. ¿Por qué la mujer 3 y el hombre 5? Es que la mujer nada más puede ser maestra de niños. Ya hasta ahí llegan. Pero usted como es hombre puede hacer licenciatura en teología. ¿Qué cree que hicimos? Nos fuimos. Pero es un enfoque vigente.
Todavía hay mucha gente que tiene esa duda con las mujeres. Si es así, hermano, hay que orar por ellos, porque no están en lo correcto. Pero aquí repetimos, hay 8 mujeres, nada más Romanos 16. O sea, una diaconisa, otra dice, bueno, predicadora decíamos Priscila, ¿no? Diaconisa Febe. ¿Qué es diaconisa? Servidora en la iglesia. Y los diáconos en Hechos 7, después de repartir las despensas, se hicieron evangelistas todos. O sea, ¿las mujeres pueden evangelizar o no? ¿Pueden enseñar o no? ¿Enseñar a hombres o no? Sí, claro que sí. Y es muy importante que lo hagamos, porque incluso ahí dicen eso. Tú puedes enseñar a hombres, a mujeres, pero no a niños, no a hombres. Mujeres y niños y hombres no. ¿Cómo? Se quedan con un versículo. Pero todo el contexto nos habla de muchos siervos y siervas. Y hay 8 mujeres en otros niveles, ¿no? Hay una María, que es otra. No es la madre de Jesús, es otra María. Y dice otra hermana de fulana. O sea, hay 8 mujeres ahí que estaban sirviendo en la iglesia. Entonces las mujeres, por favor, sigan sirviendo. No se limiten. No, si alguien dice en la iglesia, es que las mujeres no tienen ministerio, hay que orar por ellos. Pero nosotros hemos entendido que sí tenemos un ministerio con la mujer. Luego tenemos la doxología. ¿Qué es doxología? De la palabra doxa, que es gloria, ¿no? Glorificar a Dios. Hechos 16, Romanos 16, 25 27 dice: al que puede confirmarlo según el Evangelio y la predicación de Jesucristo se ha manifestado por las Escrituras y los profetas, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, acaba la carta a los romanos dándole gloria a Dios. Habló de salvación, de elección de Israel, ministerio a los gentiles, pero lo más importante es que en todo le demos la gloria a Dios, y Él es el único que merece la gloria. Nosotros podemos merecer agradecimiento, reconocimiento o amor. La gloria le pertenece a Dios. ¿Ya? De hecho, la adoración, dicen, yo te adoro. No adore a nadie, hermano. Nada más podemos amar a la gente, pero la adoración es para Dios. Igual que la gloria, ¿no? Entonces, es muy lindo ver estos capítulos del 9 al 16 de Romanos. Terminamos la hora 3 de nuestro tema Epístolas Paulinas. Gracias a todos por su atención.